Hola, soy el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Me veo en la obligación de volver a grabar este vídeo sobre la mayordomía de la iglesia, es decir, el uso del dinero dentro de la iglesia, o lo que es lo mismo, más concretamente el diezmo. Y me veo en la obligación de volverlo a grabar porque el otro vídeo, que han visto muchísimas personas y muchas de las cuales les ha abierto los ojos en cuanto a algunas falsas doctrinas que pululan dentro de las iglesias, nos lo han tumbado a nivel mundial, nos lo cancelaron. Eh, el diezmo es uno de los mayores escollos, de los principales escollos que algunas personas encuentran a la hora de acercarse a la iglesia cristiana o a la fe cristiana, ¿no? Según lo enseñan algunos pastores, consiste en dar a la iglesia el 10% de sus ingresos. Muchos me han preguntado que si la mayoría de las iglesias lo exigen, ¿por qué nosotros no? Y yo siempre respondo que por integridad. No hay otra respuesta mejor, ¿no? En primer lugar, porque el diezmo fue exigido por Dios a la nación de Israel mediante la ley. Pero la iglesia no es Israel ni está tampoco bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos pastores, ya sea por ignorancia o por mala intención, citan pasajes del Antiguo Testamento como base para cobrar diezmos. Por ejemplo, los referidos a Abraham, por ejemplo, ¿no? Citan Génesis capítulo 14 y dicen que como Abraham dio diezmos a Melquisedec, por tanto, dado que Abraham es el padre de la fe, nosotros también debemos dar, como hijos de Abraham, como hijos de fe, debemos dar diezmos al Señor, ¿no? En cuanto a la correcta interpretación de ese pasaje, hay que tener en cuenta varias cosas que se suelen pasar por alto, ¿no? Primero, cuando Abraham le da diezmos a Melquisedec, no le da diezmos de su dinero. Abraham no está diezmando de sus bienes, sino de un botín de guerra. No existe ningún pasaje en las Escrituras que diga que Abraham lo hiciera antes, es decir, que fuera una práctica habitual en Abraham. Tampoco existe ningún pasaje que diga que lo siguiera haciendo después, posteriormente. Por tanto, se trata simplemente de un texto histórico que nos dice algo que Abraham hizo. Basar una doctrina en un pasaje así es poco ético. ¿Qué sacerdote o qué pastor actual puede afirmar que es del orden de Melquisedec? Ninguno. Pues solo Cristo es citado en Hebreos 7:17 como del orden de Melquisedec. Por tanto, ningún pastor debería cobrar diezmos basado en este pasaje, porque estaría haciendo mal. Otra cosa también importante a tener en cuenta es que dicen que nosotros debemos hacerlo porque Abraham lo hizo. Pero interpretar la palabra de Dios en ese modo es muy peligroso, porque significa que si Abraham, o sea, que nosotros tenemos que hacer todo lo que hizo Abraham. Bueno, tendríamos nosotros entonces que mentir, porque Abraham mintió. El padre de la fe mintió ante Faraón. Tendríamos nosotros que acostarnos con la criada de nuestra esposa, porque Abraham lo hizo. Si tuviéramos que hacer todo lo que hizo Abraham, bueno, nos íbamos a ver en un conflicto con todo el resto de la Biblia. No se puede interpretar la palabra de Dios de esa manera. Es absurdo. Hay otro pasaje que también se cita como fundamento para el diezmo, ¿no? Ese es un pasaje de Génesis 28 en el que a Jacob le plantea a Dios un trato. Si me guardas en el viaje que voy a hacer, si me bendices, si esto, si aquello. Es decir, le pone muchas condiciones a Dios. Y promete que si Dios le responde, entonces él se compromete a dar el diezmo. Bueno, tampoco aquí hay que pasar por alto que lo que Jacob le está planteando a Dios es en realidad un trueque. Por no decir un chantaje, ¿no? En ningún lugar de la Escritura se dice que Dios aceptara ese chantaje. Tampoco se menciona que Job al final diezmara. Por otro lado,
En el mejor de los casos, se trata de un diezmo condicionado a una bendición recibida, lo cual no se sostiene bíblicamente. Nosotros no tenemos que dar a Dios para que Dios nos dé. Eso es codicia, avaricia. Pues a Dios hay que darle de lo que ya hemos recibido, no de lo que recibiremos. Después están los que afirman que los cristianos debemos cumplir la ley. Al respecto de eso, el apóstol Pablo afirma en Romanos 6:14 que la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10, se dice claramente que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Lo cual quiere decir que la ley es un bloque. La ley no es un supermercado donde tú puedas coger lo que te gusta y dejar el resto. O si te pones bajo la ley, tienes que cumplirla entera. Y no puedes tomar de ella lo que te interesa y dejar el resto que no te gusta. Un ejemplo sencillo es que si un pastor quiere exigir el diezmo y resulta que su hijo, el hijo del pastor, es un rebelde, es contumaz, pues ese pastor estaría en la obligación de llevar a su hijo a la plaza del pueblo, delante de los ancianos, y apedrearle hasta morir. Porque eso también está en la ley de Dios, en la ley que Dios le dio a Israel, en Deuteronomio capítulo 21. Pero si hay un pasaje bíblico por excelencia que se cita para exigir diezmo, todos sabemos que es Malaquías capítulo 3. Lo curioso de este pasaje es que Malaquías es un libro muy pequeñito. Apenas tiene 4 capítulos. Lo puedes leer en 10 minutos. Si eres muy torpe, en menos si lees rápido. 4 capítulos. Pero a pesar de ser un libro tan pequeño, la mayor parte de los cristianos no se han tomado la molestia de leerlo. Si lo hubieran leído, averiguarían que lo están usando mal. Se darían cuenta de que aplicar ese pasaje a la iglesia es sacar el texto de su contexto como pretexto para robarle a la iglesia. Les invito de todo corazón a que lean esos 4 capítulos de Malaquías y lo lean con 2 preguntas en su mente. Es decir, ¿a quiénes está exhortando Dios por medio del profeta Malaquías? ¿A quiénes? Y la segunda pregunta, ¿por qué les está exhortando? Si ustedes leen esos 4 capítulos con esas 2 preguntas en mente, ustedes desde el primer capítulo, ustedes van a saber a quién Dios estaba reprendiendo. No era al pueblo, era a los sacerdotes. Y porque eran los sacerdotes los que estaban robándole al pueblo, robándole a Dios de los diezmos del pueblo. Bueno, ustedes van a entender claramente cuál es la correcta interpretación de ese pasaje y ya no van a permitir que nunca más los utilicen como arma arrojadiza contra ustedes. Además, un dato interesante es que no encontrarás en toda la Biblia, escuchen bien, ni un solo versículo bíblico que relacione el diezmo con la iglesia. Ni uno. Siempre que la Biblia se habla de diezmo, se habla en relación con el pueblo judío, con Israel. Jamás se habla de diezmo a la iglesia. Otras cuestiones relacionadas y que no suelen enseñarse al respecto del diezmo es que, por ejemplo, no todo el mundo tenía que pagar diezmos. Porque el diezmo no consistía en dinero. Consistía en los frutos de la tierra y en los frutos del ganado. De modo que solo quienes tuvieran tierra o ganado tenían que dar los diezmos. Por lo que es muy importante tener claro esto, ¿no? Levítico capítulo 27 del 30 al 32 lo explica claramente, ¿no? Si alguien tenía ganado y al contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º era para Dios. Así tenía que hacer con todo su rebaño. Porque los rebaños crecen, se multiplican, es decir, los animales criaban. Si el 10º que le pertenecía a Dios, el ganadero se lo quería quedar, además del valor de ese animal, tenía que añadirle un 20% más. Por tanto, el diezmo no es cuestión de dinero. Es cuestión de entender que todo lo que somos y tenemos es de Dios y le pertenece a Él, ¿no? Otra cuestión también importante es la frecuencia. Los diezmos no se cobraban todos los meses, ni todas las semanas, sino una vez al año. Y no era para el templo ni para los sacerdotes.
El diezmo que se recogía anual era para celebrar una fiesta con todo el pueblo, en la que todo el pueblo celebraba al Señor y en la que comían juntos los diezmos, es decir, los frutos de la tierra y del ganado. Solo al tercer año se recogía para el sacerdocio, para las viudas y los huérfanos. Y curiosamente, el séptimo año, como los campos no se recogían, pues no había diezmo que dar. ¿Significa esto que no hay que darle dinero a la iglesia? No, no significa eso. La iglesia necesita de recursos para sostenerse y para sostener a sus ministros y la obra social de los necesitados. Pero hay que hacerlo tal y como enseñan las Sagradas Escrituras. No mintiendo, sino haciendo un buen uso de la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por tanto, la iglesia tiene que recoger ofrendas para el mantenimiento del ministerio. Y 1 Corintios 16, versículo 2, habla de recoger la ofrenda para los pobres entre los santos. Por tanto, la iglesia necesita recoger ofrendas para ayudar a la gente necesitada. No estamos diciendo que no haya que dar dinero a la iglesia. Lo que estamos diciendo es que hay que enseñar correctamente la palabra de Dios. La Biblia no dice que la iglesia tenga que diezmar. Algunos pastores me han escrito y me han muy enojados, ¿no? Y me han preguntado, si aún enseñando sobre el diezmo no alcanzamos llegar a final de mes para pagar los gastos de la iglesia, ¿qué será si quitamos el diezmo? Ante ese tipo de preguntas yo siempre he dicho, mire, si usted como pastor le enseña a la iglesia que debe vivir por fe, enséñele con el ejemplo. Crea a Dios. Crea que Dios le va a sostener por medio de una ofrenda voluntaria. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros recogemos una sola ofrenda el domingo por la mañana durante el culto de adoración a Dios. Y tenemos para pagar los gastos, para atender a los necesitados, para el ministerio, para sostenimiento del ministerio pastoral. Y no tenemos problemas. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se sostuvo el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cobraron ellos diezmos? No, ninguno de los dos. Porque ni enseñaron tampoco a los pastores que debían exigirlos, ni los discípulos tampoco debían darlo. El único pasaje que se cita a Jesús en relación al diezmo es Mateo 23, 23, ¿no? El Señor ahí, hay algunos pastores dicen que, Dios está diciendo que el Señor está diciendo que hay que diezmar. No, ahí se lo está diciendo a los fariseos, a los sacerdotes que se justificaban delante de Dios como si fueran hombres honestos. Y Cristo le está diciendo, bueno, ustedes diezman la menta, el eneldo y tal, pero olvidan la justicia, la misericordia. Esto es necesario hacer además de lo otro. Pero se lo está diciendo a fariseos, a gente que estaban bajo la ley. Ahí no está hablando con la iglesia, con sus discípulos. Por tanto, ese texto no se debe sacar de su contexto como pretexto. Por otro lado, si hay un pasaje claro que tira por tierra la falsa doctrina, es Números capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas, dice la palabra de Dios, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Según este pasaje, solo los levitas están autorizados por Dios para recibir diezmos, y estos solo pueden recibirlo de los hijos de Israel. De modo que aquí tienen tres razones por las cuales ningún pastor debiera exigir diezmos a su congregación. En primer lugar, porque levita no es una referencia al ministerio como algunos dicen torciendo la verdad. Mire, el pastor no es el levita actual. Eso es no entender qué significa la palabra levita. Levita es una referencia a la sangre. Se refiere a los descendientes de Leví. Ningún pastor actual puede afirmar que desciende de la tribu de Leví. Por tanto, ninguno es levita. Y por tanto, ninguno está autorizado por Dios para recibir diezmos. Ahora bien, vamos a suponer
que algún pastor fuese tan mentiroso como para afirmar que desciende de los levitas. Aún así no podría recibir diezmos de los miembros de su congregación, a menos que estos miembros pertenezcan a las tribus de Israel. Porque dice que los levitas solo pueden recibir diezmos de los hijos de Israel. Así que si no eres judío no tienes la obligación de dar diezmos. No vale dividir a la iglesia en 12 grupos y otorgarle o dándole a cada uno de esos grupos el nombre de una tribu de Israel, como hacen algunos falsos, para confundir a la gente. Eso carece de fundamento bíblico. La iglesia no es Israel. En nuestra web tienen un estudio sobre las diferencias entre Israel y la iglesia, y es muy interesante que lo vean. Tercero, suponiendo que un pastor afirme que es levita y que su congregación son miembros del pueblo de Israel, aún así no puede recibir diezmos, ya que de hacerlo estaría poniendo a la congregación bajo la ley y sacándola de la gracia. Porque está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 4, que de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Deberían preguntarse, ¿por qué Jesús no cobró diezmos? Jesús no cobró diezmos porque él no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Tampoco Pablo cobró diezmos, porque él era de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿cómo sostuvieron ellos sus ministerios? Con ofrendas voluntarias. Así es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. En Lucas capítulo 18, verso 3, se dice que Cristo sostenía su ministerio con ofrenda de las mujeres que le seguían y que ofrendaban de sus bienes. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice que la iglesia debe ser sostenida por ofrendas. De modo que algunos me han preguntado, bueno, ¿está mal dar el diezmo? La cuestión es que si tú das el diezmo, te estás poniendo bajo la ley y te obligas a cumplirla toda. Pero desde luego lo que está mal, lo verdaderamente mal, es que te quieran forzar a dar el diezmo. Que te digan que si no le das el diezmo a la iglesia, le estás robando a Dios. Eso está mal. Mediante la utilización de textos fuera de contexto como pretexto. Mira, algunas falsas doctrinas manipulan a la gente para sacarle su dinero. Por eso algunos pastores hablan de las primicias, de pactar con Dios para conseguir la bendición, de sembrar en el reino de Dios para poder cegar, etcétera, etcétera. Todo eso es falsa doctrina. El verdadero cristiano no da a Dios para que Dios le dé. El verdadero cristiano da a Dios porque ya recibió de Dios y se siente agradecido y da por gratitud, no esperando recibir más. Si alguien te pide 100 euros con la promesa de que Dios te dará a ti 1000, dile tranquilamente, oye, ¿por qué no me das tú a mí los 10, los 100, y que Dios te dé a ti los 1000, ya que tú confías en eso? Apártense de todas aquellas personas que no enseñan la verdad de las Sagradas Escrituras. Busquen iglesias donde se predique la verdad de Dios. Este es el deseo de nuestro corazón, por eso estamos enseñando este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que hay gente que no les gusta que enseñemos esto, porque de alguna manera estamos atacando su negocio. Pero mire, la verdad es la verdad y somos llamados a predicar y a enseñar la verdad. Abre tus ojos. Tú tienes la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que encuentras en Juan capítulo 5, verso 39. Tienes el deber de conocer las Escrituras para que no te engañen. Hay personas que están esclavizadas por causa de su ignorancia. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estudia la palabra de Dios para que seas libre. Que Dios les bendiga.